Sí, señor. Aunque esto está, recuerden, ¿no? Eso está en el tutorial 1 del Panop. Ajá, bueno, entonces vamos otra vez y ya empecemos con el tutorial 2, que es ejemplos. Aquí pues está este video y que este video se los he mostrado, pero bueno, eso era un adelantico. También como para que estudien lo de la longitud de anclaje o que entiendan qué es lo de la longitud de anclaje, y ahí les están presentando esta tablita. Voy a cogerla de aquí, miren, voy a cogerla de aquí y la voy a poner en el T1 y vamos a ver cómo es esa tabla correspondiente con los valores exactos. Vamos a ver. Vamos a mirar para 21 o para 28. Ustedes para 24.5 toman la mitad o la semisuma de estas dos. Por ejemplo, están utilizando 24.5 y quieren hacer una longitud de desarrollo para las barras superiores. Entonces, para la número 6 será aproximadamente 1 metro, entre 0.963 y 1.08. Aquí me dicen que es 1 metro, miren, en columnas, perdón, 850 en vigas. Eso correspondería, no, ni siquiera, o sea, esto está bien, ¿no? De repente estos de acá están mejores, ¿cierto? Sea para viga o sea para columnas. Estos de aquí lo que quieren decir es que no están multiplicados por 1,3. Mire, aquí 5,4, 5,4 contra 6. 4, aquí 7, 9, aquí ya cambia, 9, más bien está por acá. Aquí para la número 6 es 1, y esto está, no sé, como con estos valores más bien. Y para 21, aquí esto sería más o menos lo mismo. La número 4, aquí utiliza 7, 21, aquí 8, aquí 9, aquí 9, aquí 1 más o menos, aquí 1, ¿qué? 1,58, aquí ya es 1,3. ¿Y eso por qué? Porque esto lo hicieron, o sea, esta realmente está desactualizada. Esta la hicieron, recuerde que nosotros estamos utilizando esta tabla con 2,1, ellos la hicieron más o menos con 2 seguramente, y esta ya cuando pasa a barra número 7 o mayores ya cambia el denominador a 1,7, luego la longitud se hace más grande. Yo se las coloqué ahí como para que tengan una idea, pero y sería utilizando estas para las barras superiores o para cualquier, o para columnas, para cualquier elemento, pero realmente aún así en algunos puntos se queda un poco corta. Bueno, lo cierto es que utilicen estas, o esta si es para 21 o la semisuma si es para 24,5. ¿Listo? Entonces, si volvemos a nuestro 2, ya este es el video y lo que voy a hacer ahora es hacerles un ejemplo, ¿cierto? Entonces, lo que sí es cierto es que si yo fuera a traslapar estas barras, entonces, estas barras inferiores o estas barras superiores, entonces, pues, ¿cómo es que se haría eso? ¿Cierto? ¿Cómo es que se cumpliría exactamente? Entonces dice, con la fórmula simplificada, dice, el acero negativo es 3 barra número 8 arriba y tiene 35 centímetros de ancho, 44 de altura, estribo número 3. Si son estribos, tienen estribos cerrados con espaciamiento de 11 centímetros constantes a todo lo largo de la zona del apoyo, o sea, en la zona de confinamiento. El recubrimiento es de 3.8, el recubrimiento libre, ¿no? ¿Cierto? Y los esfuerzos del concreto y el acero son estos. Y estas son las barrillas, así es la sección. Entonces, ustedes para encontrar la fórmula simplificada, ¿qué es lo que harían?
tienen que medir absolutamente todas estas distancias. Mire, tienen que estar utilizando el diámetro D de la barra número 3 del estribo, que es 0.95, el diámetro DB de la barra número 8, la de arriba, que es 2.5. Esta es para las barras de arriba. En la parte A nos están preguntando que encuentre la longitud de desarrollo para las 3 número 8 y para las 3 número 6 de abajo. Entonces empezamos con las 3 número 8, las de arriba. Las de arriba. ¿Cuál debería de ser la longitud de desarrollo de acuerdo a si cumplen o no con las especificaciones? Bien, aquí dice espaciamiento lateral de la barra número 8, dice 6.5 centímetros. ¿Por qué? Espaciamiento libre entre barras debe de ser los 30 centímetros. Ups, espérese un momentico. La viga dice aquí que tiene 35 de ancho, pero no, aquí dice que tiene 30, ¿cierto? Entonces, eso le tengo que cambiar en este planteamiento, porque aquí dice 35 y acá dice 30. Bueno, antes, trabajemos con 30. Aquí le voy a decir que aquí esto es 30. Bueno, y entonces, ¿cómo es que se hace lo de los espaciamientos? Aquí esto es esto es 3.8, que lo que me dijeron que era el recubrimiento libre, ¿cierto? 0.95, que es lo del estribo, 2.5, que es más o menos el diámetro de la barra número 8, 2.5 para esta, 2.5 para esta, 3.8 y 0.95. En realidad, si yo les preguntara a usted cuál es el E, es hasta aquí, el E de siempre, el que hemos calculado debe de ser 3.8 más 0.95 más 2.5 sobre 2. 3.8, 0.95 más 2.5. Eso le da 6 centímetros exactamente. Por eso es que yo siempre les digo que más o menos tomen 6 centímetros para barras 7 u 8 y 5 centímetros para barras menores, porque más o menos pues esta es como la distribución. Aquí no lo estoy haciendo hasta el centro de la barra, sino que ¿aló? No lo estoy hasta haciendo al centro de la barra, sino que lo estoy haciendo por distancias. Entonces, cojo el 30, le quito esas dos distancias de 3.8 y 0.95. Esa es 3.8, 0.95 aquí, 3.8, 0.95 aquí. Los dos 5, 3 por 2.5, que son los diámetros de las barras. Y divido entre 2 porque eso corresponde a esos espacios libres, ¿cierto? Y entonces a eso me da 6.5. Esos 6.5 es la distancia libre, acá. ¿Listo? Como quien dice, yo tengo más de 2B de distancia libre acá en el T1. En el T1, me devuelvo un poco. Y esto me querría decir que esta distancia aquí libre debe de ser 2B. 2B. Esta D y esta de recubrimiento B. Pero esta debe de ser 2B. 2B, o sea, la distancia libre entre estos espacios. Bien. Vuelvo a mi ejemplo. 2B es 5 centímetros y yo tengo libre 6,5. Yo podría estar traslapando esta barra con estas dos y están separadas. Pero si yo las estuviera haciendo los traslapos así de las barras, entonces ya el DB sería 5 centímetros en total.
en total. Y este separamiento libre aquí debería de ser al menos 10 centímetros, ¿sí? Cuando estoy utilizando barras dobles, al menos 10 centímetros, lo que quiere decir que más o menos ahí sí necesitaría mucha más distancia. Así necesitaría los 35 centímetros, sí, porque ahí serían 2 veces esto, más 5 barras, número 5, eso ya da 7,5, no da 7,5, entonces debería de ser 35, 2, 3.8.95 más por, espérate un momentico, con 35 lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con estas barras de aquí, el número 8, 2 barras superpuestas ahí, entonces sería con 35 menos 2 por 3.8.95 más por 4.75 y menos 5 por 2.5. ¿Cuánto da eso? Algo que lo haga, alguien que lo haga. 35, 2, 4.75 por menos y 5, 2.5 por menos. 2 dividido. ¡Ja! Lo mismo. No ha aumentado nada. Entonces, la verdad aquí no estaría cumpliendo con el 2B, sino solamente con el DB. Pero de todas maneras, esta fórmula de acá, la de que revisamos ahora, me dice que esto puede ser dB o 2dB, ¿cierto? Aquí dice caso 1 que sea dB o caso 2 que sea 2dB. Si la separación, póngale cuidado a lo que le voy a decir, esta separación de aquí puede ser dB o 2dB. Si la separación es 2dB, como en este caso de acá del ejemplo inicial, espérese que les voy a mostrar. Aquí es 2dB con respecto a esta barra, pero cuando hice estas operaciones no era 2dB, porque el dB ya es 5 y el espacio libre es 6.5. Entonces aquí ya es un solo dB si estoy usando 2 barras superpuestas aquí. Y en cambio acá, cuando uso una sola barra, esta barra es 2.5 y esto es 6.5, o sea que sí da el doble. Entonces, cuando es el doble, no tengo necesidad de colocar estribos de confinamiento, pero si me da menos de 2B, como el caso de acá, entonces sí hay que colocar estribos de confinamiento. Por eso es que más adelante vamos a ver que los traslapos, en realidad, sí les estoy colocando estribos de confinamiento en donde hay traslapos. Eso lo vamos a ver. ¿Listo? Eso es como lo del primer ejemplo. La verdad, esto es cuando no hay barras dobles. Yo le podría a usted preguntar en el examen, mire, es que hay 2 barras aquí que yo voy a traslapar, ¿cómo colocaría los estribos? Entonces, si estamos en zona sísmica, tendría que colocar los estribos confinados, a de cuartos. ¿Sí? Porque yo le voy a hacer ampliar esa imagen aquí, aquí, aquí. Si yo tengo 2 barras, tengo que colocar el dB compuesto. Y supongamos que aquí, pues tengamos una sola, ¿no? Solamente estoy traslapando esta de acá. El D compuesto es este, vamos a llamarlo dB mayor, y esto tendría que ser aquí o dB o 2dB, ¿cierto? Si es dB, hay que colocarle estribos a D cuartos. Y si es mayor de 2 dB de este, entonces no hay necesidad de colocarle estribos confinados. ¿Listo? Bien, esa es la idea de colocación de estribos. Adicionalmente a todo lo que ya teníamos sobre estribos.
Y ahora, para las barras inferiores, son 3 número 6. Pues mire, aquí está esta separación que es de 7,4. Hicimos lo mismo con 30 centímetros. Le quito 2 por 3,8 más 0,95, queda 4,75. Y le quito menos 3 por el diámetro de la barra número 6. El diámetro de la barra número 6 es 1,90 y pico. ¿Qué? No me acuerdo el diámetro. Espérate a ver si aquí lo tengo. El diámetro de la barra número 6. Pues un momentico, yo lo hago de una vez. 0,75, 2,54. Sí, 1,91. 1,91. Sí, porque son 3 barras. Eso es para encontrar esta separación y determinar si utilizo estribos confinados, es decir, a de cuartos o no, en zonas de riesgo sísmico. Entonces eso da 30, 2 enter, 4,75 por menos y 3 enter, 1,91 por menos. 2 dividido 7 y pico, 7,4. Entonces ahí está de dónde sale el 7,4. Esto es, por ejemplo, si una de estas se estuviera traslapando con otra de estas y están separadas. Pero ya le dije, eso en obra no se dejan separadas. Cuando las van a traslapar, lo que hacen es definitivamente esto, colocar una junto a otra, y lo que tienen que utilizar es el diámetro compuesto. Listo, eso es lo de las longitudes. Entonces, ustedes miran aquí, ya lo de la longitud de desarrollo, aquí está para la barra número 6 y para la barra número 8. Este es para la barra número 8, 1,52. 1,52. Ya dio la distancia. Eso es lo que teníamos de antes, ¿no? Con el 1,3, porque son las barras de arriba. Recuerde que las 3 número 8 están en la parte de arriba, entonces hay que multiplicarlas por 1,3. ¿Listo? Si las va a traslapar o si las va a cortar. Esto correspondería más bien a un corte que antes que a una longitud de traslapo. Y entonces con 1,3 nos vamos aquí, miramos en T1, ¿a qué corresponde? La barra número 8, 1,542, o sea, 1,54 metros. Vamos a ver si coincide con esta. Exactamente aquí más o menos es el valor, porque no tomamos 2,54 sino 2,5. Pero más o menos 1,52 era el valor de la tabla, y ahí es donde sale esa información. ¿Listo? Eso es para la barra, la de arriba. Esto no lo hagan, este ajuste no es correcto. No se aplica en teoría para traslapos, ¿cierto? Entonces déjenlo así, aunque sí se aplica para la colocación de hierros. Bueno, de todas maneras más adelante miramos eso, pero pues traten de colocar la longitud de desarrollo sin asumir este ajuste. Bien, y para la número 6 con 19 milímetros a 720, 0,72, miremos en la tabla a ver si eso coincide. Aquí está. 0,72. Este es para FC21. Perdón, aquí. 0,72, mírelo. Es este. 0,72. ¿Por qué está ese y no está el del lado de acá? ¿Ya? Recuerde que esto es para las barras superiores y esto es para las barras inferiores. Entonces, en nuestro ejemplo, las barras superiores son las 3 número 8
y por eso utilizo la longitud de las barras de arriba. Estas son las 3 número 8, están en la parte de arriba. Luego utilizo la longitud de desarrollo para las barras superiores. Esas intrínsecamente en estas tablas ya están multiplicadas por 1, 3. Aquí está el 1, 5. Y para las barras número 6 de abajo es este 72, que no está multiplicada por 1, 3 porque son barras inferiores. Recuerde que se multiplican las de arriba por 1, 3 por la segregación. Bien. Y ahora seguimos con nuestro ejemplo. Si estamos por aquí, esto es para la barra número 6. Aquí pues hice el ajuste, pero en realidad esto tampoco debería de funcionar. Entonces déjenlo con punto 72. La verdad, estos dos ajustes, esto se hace es para las barras a compresión o para los longitudes de desarrollo en los extremos, para los extremos, pero no para las longitudes de traslapo, no se aplica como tal, ¿no? Bueno, aunque si yo voy a cortar barras de pronto hasta podría hacerlo, ¿cierto? Bien, pero como yo corto barras de acuerdo a lo que necesita, entonces ustedes en realidad no lo apliquen. Y listo, ya les dije en este ejemplo. Ahora viene el punto B, utilizando la ecuación general. La utilización de la ecuación general involucra este KTR que les dije que tenía que ver con los estribos. Volvemos y hacemos la misma. Ya, esto es 3,30 centímetros. Nosotros decimos que debemos de utilizar la más crítica, el C1, el C2 o el C3. La fórmula, miren, me estoy devolviendo constantemente aquí porque necesito devolverme. La fórmula dice que debemos de utilizar el C, que es el más crítico de los 3 que les voy a mostrar, y debemos de calcular el KTR, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se calculan esos factores. El C1 es este espaciamiento hasta aquí, hasta el borde de la barra. O sea, 3,8 hasta la mitad de la barra, pues. 3,8 más 0,95 más 2,95. Ese es el E de siempre prácticamente que nosotros utilizamos. El C2 es el mismo, es prácticamente el mismo, el E que nosotros utilizamos. Ténganlo en cuenta, C1 puede ser igual a C2, ¿cierto? Y el C3 es esta distancia, pero ya no la distancia libre, sino la distancia entre ejes, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ser 2C3, se le va a llamar así, y es la distancia entre ejes, por lo cual es un poquito ligeramente diferente a cuando utilizamos el espacio libre. Porque como es entre ejes, entonces tengo que decir que es 30, que es la longitud original, menos 2 veces el 3,8 más 0,95 más la mitad del diámetro de la barra. Hasta aquí, o sea, este de aquí hasta la mitad, este a la mitad, y con respecto a este eje central, este es un C3 o este es otro C3. Ese le dio 9 centímetros, luego C3 es 4,5. Ya tenemos cuál es el crítico, 4,5 centímetros, ese es el que voy a utilizar aquí. Y acá hago el KTR, que es igual a esta fórmula. ATR es una rama del estribo, el área de una rama del estribo, perdón. El FY es el FY el estribo. Esto es parte de la fórmula. Esa es la separación que debe tener el estribo en ese punto o a donde usted le está chequeando el traslapo. Nosotros dijimos que iba a estar prácticamente en la zona de confinamiento, un poquito después de la zona de confinamiento, es decir, que ahí los estribos estaban separados 11 centímetros y N es el número de barras que se desarrollan. Podrían ser las
3 o 2 o las que ustedes las superimpongan, le superimpongan. Ahí está, le puede decir una sola y entonces hace esta operación y le da 252. Sin embargo, no puede usar más de 2 ciclos. ¿Ya? Y conforme en eso, lo sustituyo aquí y dio .94. Vamos a comparar esto con las longitudes originales. A mí me da mucha pena, pues, pero usar esto definitivamente, pues, es un poquito de complique. Yo, sinceramente, no le voy a preguntar, creo, sobre este procedimiento para calcular la longitud de desarrollo con la fórmula, esta fórmula detallada. Pero vamos a compararlo, aquí dice 94, vamos a ver cómo es que es la cosa acá en la tabla. En la tabla dice que para la número 8, aquí es más o menos, en la parte superior es 1,19. Nosotros que tenemos aquí, todavía no lo hemos multiplicado por 1,3, ¿cierto? Esta es la longitud de desarrollo, perdón. O sea, aquí le está multiplicado por 1,3, sí, claro. O sea que la longitud da 9,38, casi 1 metro. ¿Por qué es diferente con respecto a esta tabla? Allá le dice que es un metro, porque tiene los estribos confinados. ¿Listo? En realidad debería dar 1,20, pero me dio 1 metro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque aquí utilizamos KTR igual a 0. En cambio, en la parte de allá, el KTR tiene un valor específico. ¿Listo? Bueno, y además, el factor, allá que nosotros habíamos utilizado este factor, utilizamos un factor de 2,5, en cambio aquí estamos utilizando un factor de 2. ¿Listo? Muy bien. Y con respecto, con eso me dio más o menos 1 metro, ¿no? 1 metro. Con respecto a la otra, ¿cuánto era lo que le teníamos que colocar? 1,5. Pues sí, se ahorra, pero ¿todo por qué? Porque los estribos están confinados, ¿no? Entonces, si ustedes se quieren meter en el procedimiento de hacer la fórmula detallada, indudablemente que se ahorran bastante longitud, ¿cierto? Pero pues tienen que hacer todo ese procedimiento exacto. ¿Listo? Entonces, ese es como el procedimiento para hallar la longitud de desarrollo con la fórmula simple y con la fórmula detallada. Me voy a devolver otra vez al ejemplo. Aquí ya la colocamos y aquí para las barras número 6 también se usa 2,5 y la longitud de desarrollo siguiendo el mismo procedimiento, eso le dio nada, pues prácticamente nada, ¿no? 45 centímetros. Listo. Bien, ahora esto es para la barra número 6, para la barra número 8. ¿Qué pasó? ¿Por qué está repetido? Un momento. No está repetido. A ver, la barra número 8 usando la ecuación general. Aquí está número 8. Aquí está las barras número 6. Lo de las barras número 6. Espérese, me vengo aquí. Utilizando la ecuación con KTR0, eso es lo que aparece en las tablas, ¿cierto? KTR igual es 0. Pero pues haciendo con C y DB, el factor da 1,8 y entonces ya con esos valores se cambia un poquito la longitud de desarrollo. Mire que ya le da más o menos igual a lo que ya están las tablas originales que les coloqué con KTR igual a 0. Y por último, este ejemplo en donde averiguamos la longitud de anclaje. Para la número 8 serían 48 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que
si yo anclo la barra aquí, la número 8, esto de aquí sería el LDH y necesito 48 centímetros, más los 6 centímetros de aquí de recubrimiento, necesitaría una columna de 55 centímetros, ¿cierto? La columna tendría que ser de 55 para poder colocar esa barra número 8. Pero pues hay dos cosas que podemos hacer. Hay dos cosas que podemos hacer. Multiplicar eso por el acero requerido sobre el acero suministrado y entonces ya baja a 45. Eso no es nada todavía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Colocar estribos aquí, ¿cierto? Estribos confinados. Y entonces ese punto 45 adicionalmente lo puedo multiplicar por punto 0.8 y eso le daría 45.8 por 36. Más 6 centímetros de recubrimiento, entonces serían 42. Necesitaría una columna de 45. En vez de utilizar una de 55. Entonces, pues ahí sí ya está como bastante normal, ¿no? Pero obviamente usted tendría que colocar estribos acá adentro. Y fuera de eso, si quiere también colocar más acero. Si le quiere que le dé 40, pues entonces tiene que colocar mucho más acero acá adentro. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ah? Esa es como el cálculo de las longitudes de desarrollo. Espérese un momentico. Me voy a comunicar con ustedes. ¿Alguna pregunta? Alguien que me conteste o me diga que no. Sí, en los estribos, en la zona confinada, ya, espérense, les voy a decir cómo es que es la cosa. Yo les voy a mostrar algo para que entiendan cómo es eso de que estribos a D cuartos voy a abrir lo que les hice a ustedes. A ver, espérense una gotica. No, voy a abrirles lo mismo del video, ¿cierto? Ahí está relativamente claro. Voy a abrirles aquí el video y lo voy a ampliar, lo voy a tener de referencia y les voy a correrlo. Y les voy a mostrar otra vez la misma. Esta misma figura. Entonces, mire, póngale cuidado. Aquí están los estribos de confinamiento. Un momentico. Aquí están los estribos de confinamiento, o sea, a D cuartos. Esto es en la zona de 2H, ¿cierto? Eso es clarísimo. Me les adelanto un poquito a lo de viga, ¿no? Voy a tomar este ejemplo, lo voy a tomar aquí y lo que les voy a hacer es, y les voy a colocar esto. ¿Qué pasa? Les voy a colocarlo aquí para poderlo rayar. Y entonces, mire, aquí en esta zona, ustedes de aquí que está aquí los estribos en realidad están a D cuartos. Esta es la zona de 2H, ¿cierto?
Eso es 2H, ahí los tienen que colocar de acuerdo a la clase pasada en D cuartos. ¿Cierto? Yo no puedo hacer traslapos en la zona de confinamiento ni en el nudo, o sea, ni en el tramo, ni en el ancho de la columna. Yo estoy haciendo los traslapos, los estoy haciendo por fuera de la zona de confinamiento. Mire, aquí está un traslapo, aquí está otro traslapo, aquí está otro traslapo, aquí está otro traslapo. Los estoy haciendo. Esto es lo que les decía del 50% y el 50%. O sea, todo el acero positivo, el 50% lo hacemos con un traslapo en un lado y el 50% con el traslapo en el otro lado. Y nunca hago traslapos aquí en la mitad, ¿no? En la mitad. No hago traslapos en la mitad. ¿Listo? Entonces, como yo no puedo hacer traslapos en la zona de confinamiento, los tengo que hacer un poquito después de la zona de confinamiento, cuando salgo de la zona de confinamiento. Esta es la zona de confinamiento, esto es 2H, y después de que salga de ahí, hago el traslapo. Listo, esto es la zona de confinamiento. Y después de que salga de ahí, hago el traslapo. Aquí en esta zona de la zona de confinamiento, puedo colocar estribos. En realidad casi siempre me dicen, colóquelos, para seguridad, colóquelos aquí, donde hay esta, perdón, que es que aquí donde está el traslapo, también colóquelos a D cuartos. A D cuartos, aquí en donde hay traslapo. Aquí también, o sea, deberían de seguir a D cuartos. Aquí donde están los traslapos. Acá como no hay traslapo, no hay necesidad. Pero mire, en donde hay traslapo, aquí hay un traslapo, aquí hay un traslapo. En donde hay un traslapo, ese traslapo, voy a hacer esto un poquito menos grande, con menos bolas grandes. Voy a hacerlas un poquito más fino para que me entiendan. Esto es la zona de confinamiento. 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 Listo, ahí los estribos son a D cuartos. ¿Cierto? Aquí está el traslapo. El traslapo. Aquí está el traslapo. Aquí está el traslapo y aquí está el traslapo. ¿Cierto? En realidad a mí me dicen ahí en esas zonas de traslapo también haga los estribos a D cuartos por seguridad en esa zona de traslapo. ¿Cierto? Porque la verdad aquí se acostumbra mucho a juntar las barras y no le da lo del 2dB. Entonces ya comprobamos que si no me da lo del 2dB, los tengo que colocarlos a D cuartos. Entonces aquí, ¿qué es lo que tiene de malo este despiece? Pues en teoría es que aquí deberían de ir los estribos a D cuartos también. Aunque es factible que los traslapos los hagan bastante amplios y no tienen que ponerle confinamiento como tal. ¿Cómo es así eso de que son bastante amplios o no? Les voy a volver a repetir. O sea, aquí en esta zona donde está el traslapo pueden estar a D cuartos o no, o sea que pueden haber estribos de confinamiento. Entonces, basado en lo que nosotros hemos visto, eso es cuando pasa ¿qué? Lo siguiente. Si de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, nosotros vamos a traslapar dos varillas y están separadas lo suficientemente amplio para poder decir que esta distancia de aquí es 2dB, pues sí. Esto, en este caso, ¿qué es lo que querría decir? Que esta barrita de aquí, o una de estas dos barras se va a traslapar con esta, ¿cierto? Pero si es el caso, este caso, en donde usted las traslapa juntas,
¿cierto? Entonces el dB es grande y esto tendría que ser 2, pero el dB grande. Si eso se le cumple, si eso se le cumple, usted no tiene necesidad de colocar estribos, ¿cierto? A de cuarto, es de estribos combinados y no estribos separados común y corriente. Esa es la idea para que los coloque a de cuartos o de acuerdo a la separación normal de D medios. De D medios. Ojo y vista, esta distancia tiene que ser 2 dB, pero de la barra. Esto sí estoy traslapando una barra. Pero si estoy colocando el traslapo uno junto al otro, acuérdese que tiene que usarlo el D mayor y esto tiene que ser 2 dB. Bajo estas circunstancias yo no tendría necesidad de poner los estribos traslapados así adecuados. En el ejercicio que acabamos de ver, mire aquí en el T1, para ser exactos, en el T1, en la gráfica que acabamos, perdón, es en el T2, en la gráfica que acabamos de ver, que T2 es este, no, este es el T4, T2, aquí en la gráfica que acabamos de ver, ¿eso cómo sería? Si yo me devuelvo otra vez aquí, pues para darles el ejemplo, aquí, ¿cuántas barras, espérate a ver, pasan? Como un ejemplo aquí de si debería de tener o no debería de tener. Espere, lo paro. Aquí, mira, aquí es una barra número 6, una barra número 6, y aquí son dos números 5. Estamos en el traslapo aquí, o vamos a mirarlo por acá que ya lo teníamos. Aquí está una barra número 6, esta es una número 6 y esta es un número 5, más o menos el 50 y el 50. ¿Ya? Aquí estamos colocando una barra con otra barra y aquí hay dos barras más, ¿cierto? O sea, se traslapa una barra con una barra y hay dos barras más. Eso desde el punto de vista real, si yo lo hago acá, ¿qué querría decir? Que probablemente yo tengo dos barritas aquí en los extremos y que probablemente voy a traslapar una de aquí con otra aquí, ¿cierto? Estas dos corresponden a estas de aquí, una y estas dos de acá corresponden a los dos extremos. Las voy a colocar en los dos extremos. En los dos extremos. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí tendríamos 4 barras en total. El ancho de la viga tiene que ser de tal manera que esta separación de aquí a aquí, me queda un poquito torcido, de aquí a aquí, tiene que haber 2 dB, pero ¿cuál 2 dB? El dB grande de aquí, ¿cierto? Si eso se cumple para esta viga, entonces usted no tendría necesidad de colocar estribos teóricamente en este punto. ¿Listo? Eso nunca lo sabemos en obra ni nada, ni cómo van a colocar esas varillas. Entonces, en la curaduría le dicen a usted, no, vea, coloque esos estribos ahí de cuartos y tal, pero si usted lo está haciendo rápidamente, si usted se los quiere justificar, entonces hace lo que dice en el ejemplo y listo. ¿Está bien? ¿Que no ha entendido alguien que me diga? Un momentico. ¿Está ahí? Preguntando.
Me parece que no era nadie. Bien, entonces tengan en cuenta cómo calcular el dB, ¿no? ¿Cierto? En este ejemplo que les estoy dando, en este ejemplo que les estoy dando, probablemente es una sola barra tras la par, ¿no? Puede ser esta, ¿cierto? Porque no se nota más traslapos, ¿listo? O probablemente es una barra que voy a cortar, ¿sí? Eso es para... Pero cuando se trata de traslapos, probablemente esta es la situación, van a encontrar esto, estas son las dos barras externas que siguen traslapadas y esta forma parte de del refuerzo, pero no es traslapo. Y entonces cuando la... Se no está compartiendo pantalla. ¿Cómo? Oh, perdón, sí. Momentico. Entonces, resumámoslo de alguna manera muy rápida ya. ¿Esto sí lo alcanzaron a ver? De decirle, resolvámoslo de una manera muy rápida. Esta es una número 6. Estas son dos barras. Esta de acá, número 6, se traslapa con otra número 6. Tenemos que escoger el diámetro compuesto y que esto sea 2dB para no colocarle de ese diámetro compuedo, de sea 2dB para no colocarle estribos a D4. En el caso de que sea el corte de una barra, en estas de acá arriba, el corte de una barra, vayan 3 barras y que voy a cortar una sola, entonces eso ya es LD, el cálculo de LD, pero no corresponde a traslapo, y entonces lo que pasa es que la longitud de desarrollo se calcula de acuerdo a cómo está en el ejemplo. Para barras simples a las cuales les estoy calculando el LD. ¿Listo? En traslapo sí es esta de acá abajo con el diámetro ampliado. Bien, entonces, resumiendo, en nuestro ejemplo, es que estas barras probablemente les estoy calculando el LD para cortarlas, porque no están en conjunto. Pero cuando están en conjunto, más o menos, ¿qué es lo que querría decir? Pues que sí las estoy traslapando. Entonces, en conjunto, o sea, con paquetes, debo de calcular con el diámetro grande. Cuando las voy a cortar y están simples, no están en paquete, entonces no utilizo el dB ampliado. Bien, y es dB aquí o 2dB. ¿Listo? Esa es la idea. Bien. Si no cumple con lo del 2dB, sí, en este caso sí cumple, pero si no cumple con lo del 2dB, entonces hay que colocar los estribos a D4. Bueno, listo pues. Ese es ese ejemplo. Ahora les pregunto qué tienen para decirme por qué pasamos al corte de varillas. ¿En conjunto qué? Alguien me pregunta qué decía en conjunto. Pues cuando las barras están en paquete. Cuando hablo en conjunto, es cuando las barras están en paquete. Espere que le activo esta pantalla. Miren, aquí estoy calculando una longitud de desarrollo simple
para probablemente barras que se vayan a cortar, ¿cierto? No se ve ningún traslapo, ¿cierto? En cambio, cuando están en conjunto, o sea, cuando están en paquete, es probable que alguna se esté traslapando con la otra. ¿Listo? Esto es solamente para barras que probablemente, a ver, en la parte de arriba pase esto. Un momentico. Aquí. Y vienen 3 barras. Y yo necesito vienen 3 barras y yo necesito, esto corresponde a 3 barras, un momentico que esto me corresponde a 3 barras, algo así como esto, o en un voladizo, corresponde a 3 barras superiores, número 8, y alguna de ellas, o sea, yo lo que voy a hacer es que paso 2 y corto una. Y esta que voy a cortar necesito la longitud de desarrollo para cortarla. ¿Listo? Este es el caso de corte. Pero en el caso de los traslapos, en la parte de abajo, ya, cuando yo traslapo, entonces se van a ver que las barras van juntas o en conjunto. O sea, aquí es donde tengo que tomar el diámetro, ya no el diámetro de la barra simple, sino el diámetro compuesto. Entonces, esta distancia de aquí, pues aquí como son simples, dio mayor de 2 dB y no necesito colocarlas a de cuartos, ¿cierto? Y cumple con todas las denominaciones. Si no me cumpliera con este 2 dB, las debo de colocar a de cuartos. Y también para el conjunto tengo que hacerlo, pero para el conjunto la hago con el diámetro aumentado del paquete. Yo le llamo conjunto al paquete, ¿no? O sea, el diámetro aumentado. Si ese diámetro aumentado aquí se ve que es mayor de 2 dB este espaciamiento, entonces no necesito colocar los estribos a de cuartos, pero si es dB, sí los utilizo. ¿Ya? De todas maneras, esa distancia no puede ser menor de dB. ¿Listo? ¿La entendió ahora sí? María José. Ah, bueno, listo. Ese es el resumen ya de eso. Yo le puedo decir a usted, vea, yo voy a cortar una barra, calcúleme la longitud de desarrollo con todas las de la ley, y si necesita estribos de confinamiento o no. ¿Ya? Aquí en este ejemplo que les puse con este elementico, perdón, este no es, voy a colocar este. En este que les puse, todo depende del ancho de la viga, ¿no? No sé, por eso, como no lo tengo, no digo nada, ¿no? Pero todo depende del ancho de la viga, ¿no? Aquí se van a traslapar dos barras. Y entonces, aquí no le pusieron confinamiento, ¿cierto? Pero todo, ¿por qué? Porque yo no sé cuánto es esta distancia. Si esta distancia fuera de 40 centímetros este ancho, probablemente no lo necesiten, ¿no? Porque es bastante amplia la sección. Pero si la sección es de 25, probablemente sí, porque esta distancia de aquí probablemente es menor que 2 dB del dB ampliado de estas dos barras. ¿Listo? Entonces, pues eso sí es lo que ustedes tienen que decidir y yo les doy la dimensión. Ustedes calculan el espaciamiento. Aquí lo tendrían, de acuerdo a este problema, lo tendrían que calcular con 2 dB, 2 dB, pero calculándolo con ¿cuál dB? Con la suma de estos dos diámetros. Aquí dice una número 6 con una número 6, o sea, esto debería de ser 1,91 por 2. El dB era 3,8, entonces esta distancia tiene que ser más de 3,8 para poder que yo no tenga más de 2 veces 3,8 para poder que no tenga que colocarlos a de cuartos.
pero si es un poquito mayor de 3,8, pero menor de 3,8 por 2, entonces sí hay que colocar estribos adecuados. Por eso le digo que depende del ancho de esta viga. ¿Listo? Y esa es la idea. De todas maneras, la longitud de desarrollo sí sigue siendo la misma, ¿no? A pesar de que las estoy traslapando, el diámetro que yo utilizo para calcular la longitud de desarrollo es el diámetro simple de cada barra. Ahí sí no tienen que utilizar el diámetro compuesto del conjunto, o sea, del paquete. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya con eso les di bastante insinuaciones acerca de la longitud del desarrollo. Y pues ahora paso. ¿Alguna otra pregunta? Les estoy preguntando, muchachos. Bueno, entonces parece que quedó eso claro. Sí, no es sino calcular el dB o el 2dB y listo, y ya aplicar la longitud de desarrollo que está en esas tablas. Ni siquiera la longitud de desarrollo con la fórmula detallada, sino con por favor utilicen la de la fórmula simple, de la primera tabla que les coloqué. Bueno, ahora paso a despieces de vigas. Eso nos vamos a demorar hasta la próxima clase, por lo que hoy apenas les voy a dar lo que es la parte teórica, ¿cierto? Y entonces para eso nos venimos a esta T4. Ya hemos visto el T1, el T2, el T3, que fue el que vimos hasta la clase pasada, y ahora ya vamos por el T4. Nomás terminemos el T5, estamos del otro lado porque no nos queda sino faltando columnas. Entonces les voy a montar la presentación del T5. Voy a cortar esto. Este es el T2. Un momentico que está grabando. Les voy a montar el T4. Bien, este es ya corte de varillas y si entendemos este gráfico, entendemos todo. Así que pónganle cuidado. Más es el poco de cosas que aparece ahí que lo difícil de entender. Entonces, mire, lo que nosotros hacemos es tratar a partir de tabs. Ya vimos la clase pasada, ni siquiera colocar los momentos, no tenemos necesidad de colocar los momentos. Nos vamos a apoyar de esta. A ver, voy a abrir un Excel. Espérate aquí. Voy a abrir el Excel. Esto es. Aquí está un Excel. Ni siquiera ya tenemos necesidad, si ustedes están mirando el Excel, sí, ahí está bien. Ni siquiera tenemos necesidad de mirar los momentos, simplemente el acero que me dio de tabs. Mire que aquí, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, aquí el acero de abajo es más o menos la mitad del de acero de arriba. Listo, esto es lo que se necesita. Esto es lo que te da tabs, por favor. ¿Cierto? Esto es lo que te da tabs. Y esto es lo que tú vas a hacer, los aceros que le vas a colocar. Primero está un acero, de pronto tú necesitas un acero arriba,
Aquí en este caso, para completar los 14, 11, yo coloqué 3 varillas número 6 más 3 número 5. Y acá en el otro lado coloqué 6 número 6. Lo que aparece abajito de barras ajustadas es las barras que yo voy a colocar en definitiva en cada tramo. Y acá para las barras inferiores, de acuerdo a lo que necesito, 882, yo coloqué 4 barras número 5 más una número 4. En la mitad necesito 784, coloqué 4 barras número 5. Y en la parte de abajo está la ajustada, que es lo que voy a utilizar en cada punto definitivamente. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver después de la próxima clase cuando veamos todo este ejemplo del despiece. Por ahora no les voy a decir cómo encuentro las barras, pero lo que sí les digo es que más o menos en definitiva sea un número par. Yo preferiría que fuera un número par de barras. Aquí 3 más 3 da 6, aquí da 6 barras, aquí dan 3 barras, pero es la mitad del de acá. Empezar con un número par en términos generales. Y si no empieza con un número par, entonces el 50% siguen, o sea, el 50% es estas barras que siguen y el 50% es estas barras de abajo, por eso es que prefiero empezar con un número par, pero si no empiezo con un número par y empiezo con un número impar, entonces más o menos el 40% sigue y el 60% se corta. Aquí vamos a tener 3 cortes, pero eso es teórico. En realidad, usted no haga más de 2 cortes. ¿Cómo así 2 cortes? O más de 2 tipos de barras. Un tipo de barra y otro tipo de barras. Esto de aquí es un traslapo. Y en la parte de acá no hicimos traslapos porque no teníamos necesidad, porque teníamos que utilizar el acero mínimo, entonces lo seguimos hasta la mitad. Pero si no hubiéramos tenido que utilizar el acero mínimo, entonces lo cortamos por aquí y hacemos traslapo, así como acá, porque este acero que esté aquí corresponde al acero mínimo. Mire, lo que pasa es que acá se necesitan 3 número 6, 3 número 6 acá. Y en la parte de la mitad le colocamos 3 número 5 que cumple con el mínimo. En cambio acá necesitamos 3 número 6 y 3 número 5. Entonces seguí las 3 número 5 porque para qué voy a cortar 3 número 5 y después ponerle otra vez 3 número 5 que es el mínimo. Entonces no hago eso, simplemente paso las 3 número 5 derecho y corto las 3 número 6. Pero estas 3 número 6 que corté corresponden más o menos al 60% de todo el acero que necesito aquí. Entonces, el 60% lo corto, aquí el 40% más o menos lo sigo. Aquí la mitad lo estoy sintiendo, el 50% casi hasta la mitad, y el otro 50% lo he cortado antes. Yo podría, por ejemplo, decir, no quiero colocar esta varilla y más bien coloco estas un poquito más larguitas. Eso es lo que ustedes van a hacer en su proyecto, de acuerdo a alguna insinuación que les dé, alguna insinuación que yo les dé, y de cómo es que se va a cortar, y entonces lo hace aquí. Eso es la próxima clase, ya les explico un poco mejor cómo es que despiezan esta viga. Por ahora nuestro objetivo no es este ejemplo, sino mirar a ver cómo es que se cortan las barras. Y de hecho, todas estas barras que están aquí cumplen con lo del corte que les voy a explicar. Listo, ahora, ¿de dónde saco el acero? Los momentos y el acero que aparecen aquí, los momentos y el acero, estos momentos y estos aceros, aquí los momentos hay quienes los llenan, pero no lo necesito para el despiece ya, porque solamente lo necesitaba para compararlos, si me cumplía la viga o no, pero ya lo que necesito es el acero y eso es lo que voy a despiezar. Ya yo me he dado cuenta que eso sirve tal, que tal funciona y que este es el acero que saqué de TAPS. Acuérdense que lo saco del programa, ¿no? Del programa, perdón. Lo saco del programa a través de ¿dónde? De el diseño, ¿no? Aquí de design, ¿no? Que me da los... yo le cliqueo en el derecho cuando ya le digo diseño y me da esos valores. ¿Listo?
Entonces, dejemos esto un poquito para la próxima clase y expliquemos cómo es que se hace el corte. Para terminar ahí la clase de esa parte y hacer ese ejemplo de esa viga la próxima clase. Entonces, mire, aquí está de todas maneras explicado cómo es que voy sacando en este tutorial. Está de todas maneras explicado. Si ustedes ya lo hubieran visto, el T4, para quienes que lo hayan visto, se van a dar cuenta de que ya está explicado en este tutorial cómo es que van escogiendo las barras. Y además, en ese tutorial, el T4 de Panopto, que ya les había puesto antes, hola, y entre otras, si yo me pongo a mirar, ¿quién ha chequeado ese? Voy démonos 2 minuticos, ¿cierto? Para poder establecer quién ha chequeado ese. A ver, porque siempre me gusta ir revisando aquí en el aula virtual. Un momentico, me entro. Es para jalarles las orejas. Fundamentos, hoy estamos en B, ¿no? Vamos a ver aquí en contenido. Yo estos videos de estas clases que estoy dando por Zoom se los mando directamente. Yo no les llevo estadísticas, pero de todas maneras sí voy a revisar quién lo puede haber bajado o no por MyShare. Pero a esto sí les puedo llevar estadísticas. Y vamos a ver quién ha visto el tutorial 2, por ejemplo. No, nadie. No, qué locura. 4 personas. Ay, no. Están esperando la clase mejor, ¿no? Y bajar este video. Y si no ha visto ese, no lo ha visto ese nadie, pues entonces me imagino que el tutorial 4 de la clase de hoy, ahí sí que es cierto. A ver, este tutorial. Vamos a ver. No, pues David Romero. Ah, este sí lo han visto más. Ah, pero no tanto. Laura Camila, David Felipe, Juan Sebastián, Ancísar, Nicolás y Lilia. Los llevo en mi pensamiento a estos, a los demás. Aquí está Lilia. Vamos a ver si vino o no. A Nicolás, Lilia, Ancísar. No, pues ya vieron la clase. Ajá. Vamos a ver. No, eso ya vieron la clase. ¿Alguno? Ancísar, velo, sí. Ay, Marcela, Marcela. O sea, espere a ver, yo veo. Ancísar sí está. Nicolás, Lilia, Juan Sebastián, David y Laura. Manifiéstense para saber que están adelantados y que fuera de eso asisten a clase, a esta clase. Marcela, Lilia, bien, Nicolás, eso me parece bien chévere, los tengo en mi pensamiento. Bien, porque es que de verdad, con eso y esta clase, un punto en el parcial.
No, le ayudo, pero no para tanto, viejo. Sí, esa participación me parece interesante. Ah, bien. Esas propuestas que me están haciendo. Bien, bueno, pero chévere. Chévere que ya de todas maneras hayan estudiado eso, porque les permite entender lo que estoy diciendo también. Les reafirma. Bien, pero sí, claro, sí los tengo en cuenta. A todos los que han ido viendo videos los pondré a prueba. Por encima de los otros, les mejoraré la participación. Ajá. Bueno, no importa, le puede ir un poquito más, pero entonces con esa participación le va un poquito mejor. Bien, entonces ahora bajémonos de aquí y sigamos con nuestra presentación del T4. Vamos por aquí, esto ya lo vimos en las clases pasadas. De todas maneras, lo que yo quiero significar aquí es que aquí el ASUS1 es el que bajan de tabs. Todos estos valores de los aceros los bajan de tabs. Esto lo utilizamos, esta gráfica la utilizamos expresamente para lo de los estribos, al calcular la MPR, pero ahora la vamos a utilizar para el despiece. Mire, aquí hay dos tipos de barras M y barras N. Las barras M son las que siguen, así como en el ejemplo de acá. Estas son las barras M o estas son las barras M y estas son las barras N. Yo prácticamente lo que sí voy a creer que hago es que yo voy a cambiarle estas longitudes para que no utilicen sino dos cortes, 1 y 2. ¿Listo? Y fuera de eso el traslapo central con el acero mínimo. Voy a hacer eso porque o solamente le voy a exigir dos cortes porque tres, eso es para ya tramos muy largos o a veces ni vale la pena hacer un poco de cortes ahí de 3 barras, luego una, luego 2, sino 3 y 3, mitad y mitad o 40 y 60, ¿no? Que es lo que les dije y eso es lo que más o menos emplea todo el mundo en la vida real. Entonces, basado en eso, lo que yo les voy a decir es que esas son las barras M y N. Las barras M son las que siguen y las barras N son las que se quedan. Aquí en la mitad van las barras O, que son las que traslapo, y acá abajo son las barras T o S, ¿cierto? Las barras T son las que pasan de largo y las barras S son, bien sea alguna adicional que necesita aquí por el momento positivo o alguna adicional que necesiten los extremos por el acero 50% del de arriba. Listo, entonces mire, aquí está todo visto y hecho. Se lo voy a explicar, pero esto realmente más en los letreros que tiene que lo difícil que es. Listo, voy a hacer de cuenta que hay 3 cortes. ¿Y por qué voy a hacer de cuenta que hay 3? Pues como para que entiendan la dinámica, pero ustedes solamente lo van a hacer con 2. ¿Cierto? Entonces, mire, la primera longitud, la primera regla, las longitudes de estas barras tienen que cumplir con 2 reglas. Una basada en la del punto de corte y otra basada en la longitud de desarrollo. Por eso yo les decía que la longitud de desarrollo se aplica para el corte de barras. Específicamente, si yo les voy a explicar eso, les querría decir que estas barras O, por ejemplo, tienen que tener la longitud de desarrollo desde donde ellas terminan hasta este punto del borde de la columna, que es donde se exige el acero máximo de las 3, ¿no? De la suma de las 3. O sea, que desde donde se sale de la columna, desde el apoyo, desde la cara externa de la columna, hasta donde se terminan las primeras barras, necesitamos LD. Pero fuera de eso, cuando voy a cortar las barras N, también necesito la longitud de desarrollo desde donde he teóricamente cortado las barras O
hasta donde se terminan las segundas barras que voy a acordar, que son las N. Y también necesito otra longitud de desarrollo adicional desde las últimas barras, el final de las últimas barras, que es las barras M, hasta el apoyo, hasta el punto, perdón, X2, este es el punto X2, donde corté las barras M. Es decir, póngale cuidado. Inicialmente, las barras O las necesito cortar en un punto X1. Las barras EN las necesito cortar en un punto X2. Y las barras M las necesito cortar en un punto X3. ¿De qué depende eso? Mire, si ustedes se fijan aquí van a ir diferentes momentos. ¿Listo? Aquí es el momento máximo en la cara de la columna y debe de ser resistida por estas 3 barras. Me voy con colores de acuerdo a los colores que están ahí. Aquí, en este extremo es el momento máximo. Perdón, hasta aquí. Vamos a colocarle otro colorcito porque el colorcito tan oscuro me molesta. Entonces voy a decirlo que aquí está el momento y aquí están las 3 barras tipos, o sea, la O, la M y la N, esos son grupos de barras y el total del área de esas 3 barras, pues porque pueden ser 2 números 6, 2 números 7, etcétera. Entonces, esos grupos de barra, toda el área sumada para esos grupos de barra me tiene que resistir ese momento de aquí a aquí, que fue el momento con el que las calculé inicialmente. Luego vienen las barras M más N. Aquí, en este punto esas barras me tienen que resistir este momento. ¿Y por qué las M más N? Porque se supone que en X1 yo ya corté las O, ya las quité, ya no las necesito. Aquí, en este punto X2, que es como azul, está este momento y ese momento debe de ser resistido por las barras M únicamente, que son las que continúan. Entonces, este momento, como es mucho menor que los otros, apenas es resistido por las barras M. En el punto, eso es en el punto X2. En el punto X1 es este pedacito de aquí. En el punto X1 es este pedacito de aquí, perdón. En el punto X1 sí, es este pedacito de momento de aquí que debe de ser resistido por las barras M más N, ¿cierto? Y en este punto de acá, que es en el punto extremo, debe de ser todas las barras. ¿Listo? Entonces el QI de aquí, en el punto X3, por supuesto, en el punto X3 es donde ya no hay momento, entonces, en teoría, no se necesitan ya continuar las barras M. Sin embargo, ustedes miran, póngale cuidado, para el punto X0, por decir algo, en el punto X0 coloco todo el acero total de diseño que necesito. Ese es el acero que ustedes encontraban en el rincón, ese es el acero máximo del tramo. En el punto X1 ya puedo cortar las barras O y me quedan las barras M más N. Esas barras M más N es el acero que se necesita para resistir este momento. En el punto X2 ya puedo cortar las barras N y ese momento es solo resistido por las barras M. Y en el punto X3, en teoría, no se supone que ya se resista más acero porque ya se resista más momento porque el acero es 0, entonces ya no se necesitan esas barras. Sin embargo, ustedes ven que las barras corren un poquito más allá, ¿cierto? Estas barras O no se necesitan aquí en X1, pero corren una distancia adicional. Las barras N no se necesitan aquí ya en X2, pero corren una distancia adicional.
y las barras M no se necesitan más allá de X3, sin embargo las ponemos una distancia adicional. Esa distancia adicional es D o 12 dB, 12 dB. Pero pues este pedacito no cuenta, en realidad eso es una longitud adicional de seguridad, pero en realidad las barras yo las hubiera podido colocar hasta aquí, hasta X1, porque hasta aquí no se necesita, ya hasta ahí no se necesitan. Eso en el ejemplo de aquí, mire, si yo me devuelvo aquí con las 3 barras que tenía, aquí están las 3 barras que tenía. Y si yo las investigo, aquí en el extremo necesito las 6 barras número 6. Aquí a 0,63 centímetros, ese sería X1. Necesito 4 barras. O sea, ¿cuáles 4 barras? Estas 3 número 6 más esta número 6. A punto 63, que debería de ser X1. ¿Cierto? Y entonces ahí ya puedo cortar las 2 número 6, ¿cierto? Porque empecé con 6 número 6 y a punto 63 necesito 4, estas dos las necesito en punto 63, que pasen por ahí derecho. Entonces a punto 63 ya puedo colocar 4 número 6 y cortar 2 número 6. Bien, ahora más o menos a 1 metro ya necesito 3 número 6. Ese sería el punto X2. ¿Cierto? 3 número 6. Esas son las barras que pasan por acá arriba y más o menos después de 1 metro, un poquito más allá de 1 metro, puedo cortar las barras número 6. Esta barra número 6. ¿Cierto? Entonces, a 0,63 pasa por aquí una 0 tal que me indique que deben de ser 4 barras número 6. ¿Esas cuáles son? M más N. Ya las estoy pasando. Entonces, corto el resto. ¿Cuál es la diferencia de eso? Entre 6 número 6 y 4 número 6, o sea, corté 2 número 6. Aquí a 1 metro necesito 3 número 6, esas son las que pasan por acá arriba, o sea que entre este y el punto anterior he debido de haber cortado una barra número 6. Más claro, no canta nadie. Entonces, esa es la dinámica del corte. Mire que a partir de esta tabla usted ya sabe cuál es el punto X1, cuál es el punto X2 y cuál es el punto X3. ¿Listo? Esa es la idea. El punto X1 es a punto 63, el punto X2 es 1. Aquí se lo marco, punto 63. El X2 es 1. Y el X3 es 1, 2, eso lo vemos en la próxima clase un poco más detallado, el análisis, pero eso es lo mismo que yo les expliqué aquí, que es el punto X1, donde corté 2 barras, el punto X2, donde corté una barra, y el punto X3, en donde ya puedo cortar las 3 restantes, las 3 número 6 restantes. Aquí puedo cortar las 3 número 6 restantes y las puedo traslapar con una 0 mínimo ya. Bien, esa es la dinámica. Pero pues eso necesita un cálculo de longitudes, ¿no? Ya, usted puede sacar el X1, el X2 y el X3 de tabs, pero necesita que cada uno de ellos cumpla con estas longitudes. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué tratan esas longitudes. Vamos a mirar. Quitemos esto porque esto como que nos... no nos da una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles serían las barras O? En nuestro ejemplo serían las 2 número 6. Deben de tener la longitud de X1 más D, la longitud de seguridad. Entonces, mire, la primera longitud es 2X1 más D, más el D. O sea, el D... esto es al lado y lado, ¿no? ¿Cierto? Si me voy aquí, voy a mirar en esta gráfica, es la misma, sino que esta es la longitud total y en esta solamente la hago por un lado. Pero primero la voy a hacer por un lado y entonces esta de aquí es la primera longitud de corte de las barras o sea, las 2 número 6. Esa longitud tiene que ser X1 más D o tiene que ser LD. Aquí está.
X1 más D o LD, la longitud de un solo lado. ¿Listo? Eso está bien. Bien. En la 2, para las barras, para la número 6, que es la que yo había dicho antes, esa, en la del ejemplo, entonces esa necesita tener X2 más D, o necesita tener X, esa llega hasta aquí, ¿no? Esta llega hasta aquí, llega, entonces, o necesita tener X1 más LD, aquí está, X2 más D, o X1 más la longitud de desarrollo. O sea, yo tengo que hacer dos comparaciones para eso, vuelvo y me devuelvo. Para esa barra, yo voy a usar el azul, y entonces, esta es la longitud de la barra que voy a cortar, en teoría. Entonces, debe de ser igual, en teoría, a X2 más D, o este que es X1 más LD, mire, y da la misma línea por acá. X1 más LD, que es este de acá abajo, o X2 más D. ¿Cierto? Esos X son medidos desde aquí, desde la cara de la columna. ¿Listo? En tabs, esos X están medidos desde la mitad. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Desde donde estén medidas. Para las barras 3, o sea, las barras para el caso 3, o sea, para las barras M, que son las más largas, esa va desde X3 hasta un pedacito más que es LD, o va desde X2 hasta esta distancia adicional LD. Entonces, mire, cada una tiene dos puntos de chequeo, ¿cierto? Voy a repetírselos, pero a utilizarlos ahí superimpuestos. Utilizarlos ahí superimpuestos. Un momentico. Sí, porque aquí está esto. Entonces, se los vuelvo y se los repito porque me gusta que le quede claro. La longitud de desarrollo 1 dice, de las barras O, dice, es el X1 más D, o 12 dB, lo que sea, cualquiera de los dos. Entonces dice, X1 más D, ¿cierto? O LD total, que es este mismo LD de acá. ¿Ya? Para las barras 2, o sea, para las barras N, en el caso de la una número 6, necesitamos esta distancia. Hasta aquí la voy a cortar, mire, hasta aquí llega esa barra, esta distancia, que es X2 más D, que es este pedacito, o es X1 más LD, que es hasta acá, y acá está el LD de esa barra que coincide con este LD de acá. Y para la número 3, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que esa necesita, ya habíamos dicho que esa necesitaba X3 más D, o lo que es lo mismo, X2 más LD, perdón que se me fue para arriba, más XD, más LD, Ave María, más LD, que es este pedacito, y en realidad es este LD. Entonces, utilizando esa información, los X tienen que ir desde los bordes. Usted pues hace el tamaño de la longitud de la barra, y a su vez, pues por supuesto que tiene que encontrar el X1, el X2 y el X3 a partir de tabs.
Visto en esta otra gráfica, eso está igual, pero ya con la longitud total, necesito para la barra O de abajo, esta distancia hasta aquí, que debe de ser la misma al otro lado, más el ancho de la columna, ¿cierto? Más el ancho de la columna. Entonces, mire, se necesita 2x1 más d. Si x1 está desde el borde, necesita el x1 desde el borde y aquí necesitaría aumentarle el ancho de la columna. Si x2 lo estás cogiendo desde el centro de aquí, no necesitas aumentarle el ancho de la columna, porque x1 puede ir desde aquí o x1 puede ir desde este borde. Entonces, eso es lo que tenés que constatar. Por lo regular en ETABS, el x1 está desde el centro de la columna, entonces no necesitas calcularle o aumentarle el ancho de la columna. Entonces, listo, mira. Como está desde el centro, entonces necesitas aquí, x1 quedó aquí, más este d. O necesitas esta distancia LD más la mitad del ancho, y eso multiplicar, del ancho de la columna, y eso multiplicarlo por 2. Entonces, esa distancia es 2x1 más d, siendo el x1 para un lado y para el otro igual, 2x1, y los dos pedacitos de d. Entonces, 2 por x1 más 2 por d. O sea, x1 hasta aquí, y estos 2d. O necesito 2LD desde el borde de aquí, que es el que se mide. Esas LD tienen que ir multiplicado intrínsecamente por 1,3. Si son barras superiores, entonces tengo que utilizar los de las barras superiores más el B de la columna. Más el B de la columna, porque los LD van desde los extremos. ¿Ya? Para las barras, las dos, para las barras azules, para las barras para las barras N, necesitas saber qué distancia. Las barras N las voy a colocar, las necesito desde aquí hasta X2 y este D, y para el otro lado también. X2 más D, ¿cierto? Pero a la vez necesito también esta nueva distancia desde aquí hasta aquí, X1, y de aquí hasta aquí, que va a ser, perdón, desde aquí hasta X1, y desde aquí la longitud de desarrollo hasta donde termina. Mire que ya termina aquí. Y esta es la longitud de desarrollo de las barras N. ¿Cierto? Entonces aquí está la longitud 2x1 más 2LD. En realidad aquí el punto de corte era primero x2, pero desde el punto de corte anterior también tengo que desarrollar la longitud de desarrollo. Entonces lo tomo con 2x1 hasta aquí más los 2D al lado y lado, o lo tomo con el X anterior porque ese era el punto de corte anterior y desde ahí tengo que tener la longitud de desarrollo. Y para las tres es desde la mitad hasta X3 más el D, o hasta el punto anterior que era X2 y desde ahí LD hasta el final de la barra. Listo, entonces simplemente chequear estas fórmulas. Si X2 está desde el eje, no necesita colocar el B de la columna aquí, pero si X2 está desde el borde, entonces listo. ¿Alguno tiene alguna pregunta con eso? Porque eso es como la idea de los cortes. ¿Sí? O sea, entonces, para repetirles y darles, antes de que me pregunten, darles una información adicional. Miren las fórmulas. Vamos a mirar las fórmulas. Le digo.
Voy a hacer eso con las fórmulas de una vez para que ustedes entiendan la fórmula. Tengo que encontrar la mayor longitud de cada corte. Esto es el corte general de las barras. Entonces, póngale cuidado. Para las barras O, tiene que ser la distancia X1 hasta donde se corta, multiplicada por 2 porque es para ambos lados, más 2 veces D. Este pedacito D. O sea, este es X1, mire, este es X1 más D y eso por 2. Aquí X1 tiene que ir desde el centro, ¿cierto? O también 2 veces la longitud de desarrollo, porque aquí es donde se termina la barra O, y desde aquí hasta el punto máximo tiene que haber la longitud de desarrollo. Entonces, 2 veces la longitud de desarrollo más el ancho de la columna. Para las barras N, que se cortan en X2, entonces necesitamos esa distancia X2 multiplicada por 2 y el D es multiplicado por 2. Esa es la fácil. Ahora, otra longitud es, pues más bien me sitúo en el X1 que fue el punto de corte anterior de las barras O y desde ahí tengo que desarrollar una longitud de desarrollo hasta donde voy a terminar el corte de las barras N. Entonces, para esa distancia será 2 veces X1 al lado y lado, más 2 veces el L2 de las barras M. O sea, X1 es hasta aquí y LD hasta aquí para llegar a la longitud final de esta. Y para la 3, ya mirando, entonces yo diría, pues necesito X3 más D o necesito X2 más LD. X2 para esa. X2, perdón. Para esa. De aquí a aquí. Y desde aquí hasta donde termine, inclusive, donde la voy a dejar, necesito LD. Entonces necesito el cálculo de esas longitudes para poder hacer mis cortes. Entonces, pues eso es la idea de los cortes. Ya con el ejemplo que hagamos, este ejemplo, aquí están las longitudes de corte y aquí están la longitud L1 o la longitud L2 calculada a partir de estos puntos de corte y con las longitudes de desarrollo. Entonces, ese ejemplo ya lo hacemos la clase el próximo martes. Y ya pues como se nos cumplió el tiempo, pues solamente nos quedará, ya con esa teoría, ustedes repasen esto de ahora y repasen pues lo de los cortes. Inclusive pueden hasta repasar este ejemplo y mirar cómo es que están calculadas las longitudes. Entonces, mientras tanto, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Cuéntenme. ¿Alguno? Bueno, entonces, de todas maneras, nadie tiene que comentar nada. De todas maneras, ya saben que esto pues está ahora aquí, pero también está en el tutorial. Lo pueden repasar mirando el tutorial T4. Ahí inclusive ya está explicado hasta el ejemplo en el tutorial T4. Eso lo encuentran por Panot. Si nadie va a preguntar más, entonces pues se desconecta y listo. O si me dicen hasta luego, aunque sea, pues todo está bien. Yo no sé si les fue bien, pero no, yo creo que eso repasan y eso es muy claro. No creo que tenga mucho problema. Mientras ustedes sigan esas dos formulitas para cada corte, no hay ningún problema. Ahí está en cada figura. El hecho es mirar quién es X1, quién es X2 y quién es X3 y ya y las longitudes de desarrollo de cada barras que están cortando y ya con eso ya establecemos para que no nos vamos más lejos, les voy a decir que ya con esos establecemos
En definitiva, mirar X1, X2, X3 y mirar las longitudes de desarrollo y aplicar estas fórmulas y multiplicarlas por 2 y listo, que eso ya nos da la longitud de la barra. Eso lo aplicamos de todas maneras en el ejemplo del martes. Y pues para el viernes es su examen. No crean que es algo difícil, pero por favor trabajen suave, está para 1 hora y media seguramente, pero pues tienen hasta 2 horas y media para que lo trabajen tranquilamente y tengan todos los elementos a su mano. Entonces, pues nos vemos, pues hasta luego.